En los últimos días nos han pedido que hagamos un ejemplo de preguntas de derecho disciplinario y para estas personas aquí va el ejemplo de Código General Disciplinario. Lea atentamente el siguiente supuesto y responda las preguntas 1 a 4. Vamos a estar muy atentos con los funcionarios involucrados y las fechas. Ante quejas ciudadanas se logra determinar una red de corrupción al interior de la alcaldía municipal que favorecía a particulares en trámites inmobiliarios, alterando información con miras a poder otorgar licencias urbanísticas. La Unidad de Control Interno y Disciplinario del municipio abre investigación preliminar en agosto del 2021 al identificar al menos un funcionario de la Secretaría de Hacienda posiblemente involucrado en los hechos. La Personería Municipal ejerce el poder disciplinario preferente y decide formular pliego de cargos en enero del 2022. También en abril del 2022 se ordena adelantar proceso verbal en contra de otro funcionario de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Gobierno. Este mismo mes se instala la audiencia, pero debe suspenderse. A partir de lo hallado en el procedimiento disciplinario en contra de estos dos funcionarios, en el segundo semestre del 2022, se encuentra que de los hechos de corrupción participaba un concejal municipal a quien se le formula pliego de cargos. Entonces allí tenemos tres funcionarios y tres fechas distintas. En un primer lugar, el funcionario de la Secretaría de Hacienda, a quien se le formula pliego de cargos en enero del 2022. En segundo lugar, está involucrado un funcionario de la Secretaría de Gobierno, a quien se le adelanta proceso verbal y se instala la audiencia en abril del 2022. Y finalmente, un concejal municipal a quien se le formula pliego de cargos en el segundo semestre del 2022. La pregunta número uno es la siguiente. En el juzgamiento disciplinario del funcionario de la Secretaría de Hacienda debe seguirse el trámite procedimental previsto en la Ley 1474 del 2011, en la Ley 734 del 2002 y en la Ley 1952 de 2019. Tres opciones. La pregunta está dirigida al funcionario de la Secretaría de Hacienda. Pregunta número 2. En el juzgamiento disciplinario del funcionario de la Secretaría de Gobierno, debe seguirse el trámite procedimental previsto en la Ley 1474 del 2011, en la Ley 734 del 2002 o en la Ley 1952 de 2019. El pliego de cargos formulado contra el concejal A es competencia de la Personería Municipal, B es competencia privativa de la Procuraduría General de la Nación, C es competencia preferente de la Procuraduría General de la Nación. Pregunta número 4. De encontrar que la conducta cometida por el concejal es reprochable disciplinariamente, la Procuraduría General de la Nación podrá A. imponer una sanción administrativa sujeta a control judicial en sede de revisión, B. desplegar su función administrativa disciplinaria e imponer una sanción definitiva, y C. acusar ante los jueces contenciosos administrativos quienes definirán la procedencia de una sanción. Allí tenemos entonces cuatro preguntas sobre Código General Disciplinario. Vamos a ver entonces ahora un contexto que nos va a permitir resolver estos cuatro ítems que se derivan de este supuesto inicial. Previo a ello, o para comenzar, vamos a mencionar cuáles son las leyes que son aplicadas hoy en día en materia disciplinaria en Colombia y cuáles son los cambios o cuáles son, digamos que esas modificaciones que se hicieron que generaron algo de duda en cuanto a cuál es el procedimiento vigente aplicable en Colombia en materia disciplinaria. Tenemos en primer lugar la Ley 734 del 2002 o Código Disciplinario Único, que estuvo vigente y desde ya lo adelantamos hasta el 28 de marzo del 2022, aunque hay un régimen de transición del código vigente, que es el Código General Disciplinario, en el cual se establece que hay ciertos hechos que continuarán bajo el procedimiento dispuesto en la Ley 734 del 2002. Entonces allí tenemos un primer elemento. El Código Disciplinario Único estuvo vigente hasta el 28 de marzo del 2022, aunque hay unas situaciones que continuarán bajo este código. Después vino la Ley 1952 del 2019, el Código General Disciplinario, que originalmente estaba previsto para entrar en vigencia el 28 de julio del 2020. Esto no fue así
ya que con el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque, Ley 1955 del 2019, se redefinió que la entrada en vigencia del Código General Disciplinario sería para el 1 de julio del 2021, pero esto tampoco fue así, ya que después vino la Ley 2094 del 2021 y estableció que la entrada en vigencia del Código General Disciplinario sería para el 29 de marzo del 2022, que finalmente, si fue así, es decir, a partir de este momento, entró en vigencia el Código General Disciplinario, aunque este código es una simbiosis de las leyes 1952 de 2019 y la ley 2094 de 2021. Allí tenemos entonces el régimen de vigencia de las distintas legislaciones. El Código General Disciplinario establece en tu artículo 1 algunos elementos importantes. Me interesa que veamos allí que hay unos apartes tachados específicamente cuando se habla del carácter jurisdiccional de las funciones de la Procuraduría General de la Nación, y también me interesa resaltar de este mismo artículo 1 del Código General Disciplinario, que es el que se encuentra vigente actualmente, el siguiente aparte. La competencia de la Procuraduría General de la Nación es privativa para conocer de los procesos disciplinarios contra los servidores públicos de elección popular y de sus propios servidores. ¿Por qué me interesa resaltar esta parte? Porque este código surgió en el marco de una disputa que se generó o de un conflicto, si se quiere, que tuvo una trascendencia incluso en el sistema interamericano de derechos humanos y tiene que ver con el actual presidente de la República cuando era alcalde del Distrito Capital de Bogotá y fue destituido por el Procurador General de ese entonces, Alejandro Ordóñez. Recordemos que este conflicto trascendió y llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien le ordenó al Estado de Colombia reintegrar al alcalde en sus funciones, ya que los funcionarios electos por voto popular no pueden ser destituidos por un funcionario administrativo. Entonces, como lo es el Procurador General de la Nación. Entonces, este Código General Disciplinario surge, es expedido en el marco de esta situación en la cual el Estado colombiano debe ajustar su legislación disciplinaria, ya que posiblemente no se adaptaba a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Este artículo 1 lo que confirma es, y sirve para resolver uno de los ítems que acabamos de ver, que esa competencia para conocer de los procesos disciplinarios contra los servidores públicos de elección popular es privativa de la Procuraduría General de la Nación. ¿Esto qué quiere decir? Que no corresponde a otro funcionario, por ejemplo, al personero municipal, ahí no le corresponderá conocer de los asuntos disciplinarios en los cuales esté involucrado el alcalde municipal o los concejales, por ejemplo, ya que la competencia para conocer de esos asuntos es privativa de la Procuraduría General de la Nación. También me interesa que conozcamos el régimen de transición que se estableció en este Código General Disciplinario, aún con sus modificaciones posteriores. Este código dice lo siguiente: a la entrada en vigencia de esta ley, que finalmente vamos a ver que el código entró en vigencia el 29 de marzo del 2022, los procesos en los cuales se haya surtido de la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 del 2002. Esto nos sirve para resolver uno de los ítems. También me indica lo siguiente sobre la vigencia y derogatoria de este código, el artículo 265. Las disposiciones previstas en la presente ley y las contenidas en la ley 1952 del 2019, que no son objeto de reforma, entran a regir a partir del 9, entrarán a regir 9 meses después de su promulgación. Durante este periodo conservada su vigencia plena la Ley 734 del 2002 con sus reformas. Finalmente, la Ley 1952 del 2019 entró en vigencia desde el 19 de marzo del 2022. A partir de este momento se aplica el procedimiento dispuesto en el Código General Disciplinario. Allí tenemos entonces, digamos, ese asunto de cuándo, a partir de cuándo se aplica la Ley 734 del 2002 y a partir de cuándo se aplica el Código General Disciplinario.
Pero hay una norma o un fallo judicial que es muy importante en materia disciplinaria hoy en día y es la sentencia C030 del 2023, ya que analizó elementos muy importantes de ese Código General Disciplinario, específicamente en lo que tiene que ver con la competencia para conocer de los asuntos disciplinarios cuando están involucrados funcionarios electos por voto popular. De esta sentencia, a mí me interesa mencionar que la Corte Constitucional hace las veces de un verdadero legislador, ya que a grandes rasgos este código, ¿qué es lo que establecía en materia de sanción de funcionarios electos por voto popular? Que la Procuraduría puede efectivamente conocer de los asuntos disciplinarios en una competencia privativa, es decir, que no puede ejercer ningún otro funcionario cuando se trata de hechos cometidos por funcionarios electos por voto popular. En estos casos, la Procuraduría, incluso bajo el diseño original del código, podía destituir a estos funcionarios con la particularidad de que el funcionario podía ejercer un recurso extraordinario de revisión para que fuera un juez de la República quien confirmara o negara esta sanción. Este era el diseño original del Código General Disciplinario. Pero cuando llega a la competencia de la Corte Constitucional, a partir de una demanda de inconstitucionalidad ciudadana, la Corte hace grandes modificaciones a este aspecto de la competencia y del trámite de los asuntos disciplinarios cuando están involucrados funcionarios de elección popular. ¿Qué dice la Corte Constitucional o qué hace la Corte Constitucional a grandes rasgos? Vamos a leer este párrafo que hace parte de este fallo, de los argumentos que sirven de base o que finalmente llevan a esa decisión final que genera una modificación verdadera del Código General Disciplinario. Vamos a leer. El estándar de garantía constitucional exige que la intervención del juez en la determinación e imposición de las sanciones analizadas a los servidores de elección popular sea obligatoria y no rogada. También debe ser ordinario y siempre estar presente en la imposición de dichas sanciones para que éstas se concreten en una sentencia judicial. Por lo tanto, el trámite del recurso de revisión operará de manera automática y de inmediata y no está supeditado a las causales taxativas de procedencia, permitiéndose al ciudadano disciplinado el ejercicio de todas las actividades procesales que estime pertinentes a su defensa, tales como presentar argumentos a su favor, solicitar pruebas y permitir su contradicción, lo cual podrá hacer dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la providencia disciplinaria proferida por la Procuraduría General de la Nación y continúa. ¿Qué quiere decir esto? Que en recurso extraordinario de revisión para los casos de funcionarios de elección popular ya no será rogado, ya no será sujeto a que efectivamente el disciplinado lo ejerza, sino que es automático. Este fallo no será ejecutoriado, es decir, la decisión definitiva la tomará siempre un juez, ya que esa sanción que impone la Procuraduría General de la República no comenzará a ejecutoriarse, sino hasta que efectivamente un juez de la República la confirme o la revoque, porque en todo caso la decisión definitiva será de un juez cumpliendo con ese mandato que establece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en este sentido, este fallo, la sentencia de la Corte Constitucional, modifica sustancialmente lo que disponía el Código General Disciplinario que establecía la posibilidad de la Procuraduría de sancionar a funcionarios electos por voto popular. Esta sanción era definitiva, ya que no intervenía un juez, salvo que fuera rogado, salvo que el sujeto disciplinado interpusiera un recurso extraordinario de revisión y la Corte allí es donde detecta el problema y dice, no, no puede ser así, no tiene que ser el recurso extraordinario de revisión obligatorio, sino que será automático. Y esto es lo que modifica específicamente la ley, hace automático el recurso extraordinario de revisión para los funcionarios electos por voto popular cuando son sancionados disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación. Y allí tenemos todos los elementos para resolver esos cuatro ítems. Vamos con el primero. Tenemos entonces que en el juzgamiento disciplinario del funcionario de la Secretaría de Hacienda debe seguirse el trámite procedimental previsto en la Ley 734 del 2002, Código Único Disciplinario. ¿Por qué?
porque recordemos que a este funcionario se le formula pliego de cargos en enero del 2022. Esto quiere decir que continuará bajo el trámite dispuesto en la Ley 734 del 2002. No sucede lo mismo con el funcionario de la Secretaría de Gobierno a quien se le abre audiencia verbal, por lo cual se sigue el trámite dispuesto en la Ley 1952 de 2019, teniendo en cuenta la fecha en la que esto sucede, que es de abril del 2022, cuando ya había entrado en vigencia la Ley 1952 del 2019 o Código General Disciplinario. Por lo tanto, a este funcionario de la Secretaría de Gobierno, a quien se le comienza, o a quien para quien se abre audiencia verbal, se instala audiencia verbal en abril de 2022, debe aplicársele el procedimiento dispuesto en el Código General Disciplinario de acuerdo con el estado del trámite. El pliego de cargos formulado contra el concejal es una competencia privativa de la Procuraduría General de la Nación. No es preferente y tampoco es una competencia que pueda recaer en la personería municipal. Y finalmente, y este pues es el asunto o de los asuntos más importantes que aborda este grupo de preguntas, de encontrar que la conducta cometida por el concejal es reprochable disciplinariamente, la Procuraduría General de la Nación podrá imponer una sanción administrativa sujeta a control judicial en sede de revisión. Esta es la clave de respuesta. ¿Por qué? Porque es una sanción administrativa y está sujeta a control judicial en sede de revisión. No es la B, ¿por qué? Porque desplegar su función administrativa disciplinaria e imponer una sanción definitiva no es correcta, ya que la sanción no es definitiva en la medida en que siempre esta sanción deberá ser tomada por un juez, deberá ser confirmada posteriormente por un juez, nunca podrá ser una sanción definitiva. Y tampoco en la C, es decir, la Procuraduría no acusa ante los jueces contenciosos administrativos. Ella profiere la decisión, pero esta decisión no es definitiva en los casos de elección por voto popular, ya que esto pasa a la competencia de los jueces contenciosos administrativos, quienes deberán confirmar o revocar esta sanción disciplinaria. Y esto, digamos que es producto de esa interpretación que hace la Corte Constitucional en materia disciplinaria cuando analiza la constitucionalidad del Código General Disciplinario. Allí tenemos entonces un completo ejemplo de derecho disciplinario y de el Código General Disciplinario. Esperemos les haya sido de utilidad. Déjenos saber en sus comentarios si le ha gustado este ejemplo y también, por favor, déjenos saber qué temas quiere que traigamos a este espacio como ejemplos para que logremos comprender en mejor forma esos temas que se están evaluando cotidianamente en los concursos públicos de méritos del país.